volviendo a lo importante, podemos preguntarnos este año cuán valiosa, cuán importante fue para nosotros la oración. La oración. Quiero que nos evaluemos hoy, último miércoles del año 2023, cómo ha sido este año en cuanto a la oración, tanto personal como colectiva. ¿Qué prioridad le he dado a la oración en mi vida personal, Dios y yo? ¿Qué importancia le he dado y qué importancia le he dado a la oración congregacional? ¿Cuán importante es para mí? ¿Qué prioridad? ¿Qué lugar ocupa en mi escala de importancia la oración personal y la oración congregacional? Pensando en eso, cuándo orar, cómo no orar, cómo si devorar, vamos a mirar en Lucas capítulo 18. Vamos a responder tres preguntas: ¿cuándo orar? ¿Cómo no orar? ¿Y cómo sí devorar? Y la primera sería ¿cuándo? ¿Cuándo orar? ¿Cuándo orar? Lucas 18, versículo 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está. Se puede decir, eso ya lo sé, ya me lo han dicho, cuántas veces lo hemos leído, yo sé que tengo que orar, pero yo quiero que usted se evalúe honestamente delante de Dios. Si cada una de las situaciones que le han producido estrés este año, si cada una de las situaciones que le han cargado este año, que han oprimido su corazón, usted las ha tratado debidamente en oración. ¿Cuántas decisiones hemos tomado así? Porque pienso que es lo mejor. Ni siquiera le pedí al Señor, ayúdame, dirígeme, sino que lo hice, porque pensé que era por ahí. ¿Cuántas veces hemos sentido que no podemos? Y ese no podemos es resultado de que no hemos ido a Dios en oración. ¿Cuántas veces me he sentido cargado con un hermano semana tras semana o con una hermana semana tras semana tras semana y pasa un mes y sigue la misma carga? Y es porque no he llevado esa situación honestamente delante de Dios. No he orado, o si he orado con sentimientos negativos en mi corazón, sin una honesta pregunta a Dios sobre qué debo hacer acerca del tema. Entonces, la palabra necesidad. Cuando usted mira Juan capítulo 3, el Señor le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Ahí la palabra necesario es indispensable. Indiscutiblemente es indispensable que se haga. Si usted no nace de nuevo, es lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo, usted va a morir eternamente, según el contexto que leemos ahí, Juan capítulo 3, 3:16, 3:18. Si usted no nace de nuevo, usted muere eternamente. Entonces, ese necesario es indispensable, indispensable. Entonces, aquí está el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la indispensabilidad. Es indispensable, es urgente, es vital para usted como discípulo del Señor Jesucristo orar siempre. Es que el Señor no me contesta, el Señor no me oye. Orar siempre y no desmayar. Ah, es que yo le he orado tantos años por algo y el Señor no me contesta. ¿Ya para qué? Bueno, ahora si el Señor le contestó, tal vez le contestó y usted no ha escuchado. Pídale a Él. Tal vez Él le contestó, le dijo no a una petición, pero tal vez le dijo, sigue orando. Es necesario. ¿Cuán, ¿Cuántas cosas hubiéramos hecho en nuestro servicio al Señor si hubiéramos orado mejor este año?
Cuando tuve la oportunidad de servir al Señor, con cuánto amor lo hubiera hecho mejor si hubiera orado. En la oración nos guarda de sentimientos, no solamente de sentimientos negativos en cuanto a hermanos, sino que nos guarda de sentimientos de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia. Porque orar es decirle al Señor, te necesito, ayúdame con esto, por favor. Pero cuando dejamos de orar es como si nosotros dijéramos, tranquilo Dios, yo me encargo, yo lo hago, yo puedo. No le decimos eso en palabras, pero es la actitud que tenemos cuando no oramos. Y versículo 2 diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni tenía respeto a hombre. Versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, necesito que me ayudes, hazme justicia de mi adversario. Dos personajes, una mujer viuda, o sea, una mujer vulnerable, no tiene quien responda por ella, quien le ayude, quien le colabore. Y hay alguien aprovechándose de la situación de ella, tal vez un hombre, dice un adversario, no dice más, pero seguramente estaba produciendo algún mal a la vida de ella. Y ella no podía hacer nada. Pero ¿quién sí podía? Alguien que tenía autoridad, el juez. Iba donde el juez y le dice, y él como que no hace caso. Y dice el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd, escuchen, escuchen, oigan lo que dijo el juez injusto. Y el 7, ¿y acaso? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Nosotros somos vulnerables, nosotros somos limitados. Nosotros frente a este mundo y lo que hay en este mundo, el enemigo de Dios, cualquier cosa de estas, somos pequeños y no podemos defendernos en nuestras propias fuerzas y lo necesitamos a Él que nos ayude y nos defienda. Y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué respuesta, qué respuesta invita esta pregunta? ¿Qué respuesta contiene esta pregunta? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La respuesta es sí. Sí hará caso. Sí, claro que sí. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Sí hará caso y no se tardará en responderles. Es como la respuesta que está implícita ahí en la pregunta. Y dice el 8 mismo ya contesta, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. ¿Tenemos fe en Dios? ¿Creemos? Oramos con fe. Y recuerden lo que dice Santiago, creo que dice, si alguno tiene falta de fe, si alguno tiene falta de fe, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que está arrastrada. Bueno, esta es la respuesta a cuándo orar. ¿Cuándo orar? La respuesta es siempre, sin desmayar, siempre, 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 sin desmayar. Llevas 20 años en la vida cristiana y has estado orando año tras año. Sigue, 2024 tiene que ser también un tiempo de oración. Evaluemos otra vez cómo estamos orando nosotros. A veces, yo me acuerdo cuando era un niño y estábamos bueno, algunos dicen que tengo muy buena memoria para, cuando me acuerdo cuando era niño es porque tengo muy buena memoria.
Cuando nos enseñaban la religión tradicional, la de los papás, y entonces uno quería dormirse, pero era la costumbre de rezar, no era orar, sino rezar, de rezar siempre, y entonces era medio uno como sonámbulo, como que medio se desmayaba, como que ya, ¿cierto? Y entonces, pero usted rezaba así, usted no sabía ni qué estaba diciendo, solo que tenía que hacer algo, porque si no, no podía dormir tranquilo. ¿Cuántas veces oramos así? Los alimentos. Señor, gracias por estos alimentos. Amén. Bueno, no estoy diciendo que las oraciones cortas son pecaminosas, no, sino las oraciones sin contenido, o sea, donde usted solamente está hablando, pero ni siquiera está pensando sobre lo que dice, sino que dice algo por decir. Orar siempre y no desmayar. ¿Cómo no orar? Dice versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. A mí me gustaría, qué bueno sería que la Biblia tuviera el acento con que hablaban ellos, ¿cierto? Pero yo estoy seguro que hablaba esto de una manera: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hasta ahí, por ahora hasta ahí. ¿Cómo no orar? ¿Cómo no orar? ¿Has orado alguna vez así? Señor, gracias porque yo asisto a la iglesia, porque yo sirvo en la iglesia, porque, bueno, me he mantenido a pesar de tantos problemas que tengo. Mire, estoy aquí de pie, pero en cambio esta hermanita que viene, no, esta hermanita, sino que pesar, Dios. Ay, no, yo no sé qué vas a hacer con ella, pero bueno, por lo menos a mí, sí, yo estoy muy bien. ¿Ha orado usted alguna vez así? ¿Ha sentido alguna vez así? Dice el versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Debemos recordar que si estamos de pie, que si nos congregamos, que si servimos, que hacemos esto o aquello, no somos nosotros los que producimos eso, es Dios en nosotros. Si no fuera así, no hiciéramos nada y no pudiéramos nada. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y miren lo que dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era, hasta ahí todo estaba igual. Un hombre y otro hombre. Hay diferencias, sí, socialmente. El fariseo era aceptado o rechazado. Aceptado, ¿cierto? Porque se ufanaban de su supuesta espiritualidad. Pero el publicano, rechazado. Pero iban al templo, o sea que tenían deseos de orar. Y el 11, el fariseo puesto en pie oraba, algo más dice ahí, oraba con Dios. Mencionó a Dios en la oración. Sí, pero sí mencionaba a Dios en la oración. Mire que dice en la mitad del versículo: Dios, te doy gracias. ¿Está mencionando a Dios en la oración? Sí, pero ¿le está orando a Dios? No. ¿Cuántas veces, cuántas oraciones hemos tenido nosotros este año donde hemos mencionado a Dios o al Señor y no hemos orado a Él, sino que hemos orado con nosotros mismos? Y dice así: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo llegó él a este punto? ¿Cómo llegó? Porque no se está viendo, no está viendo su vida a la luz de la palabra de Dios, sino a la luz de sus propios ojos,
a la luz del concepto de lo bueno que tiene él en su cabeza y no a la luz del concepto divino de lo que debe ser la vida, de lo que debe ser mi vida. Él está sintiéndose bueno porque se está calificando según su concepto humano de bondad, pero no está acudiendo a la palabra para que le alumbre su corazón y así tener el que Dios le muestre que realmente no es tan bueno. Si tú te crees bueno, muy bueno, tan bueno espiritualmente, de 1 a 10 califíqueme y uno se califica 10. Si tú te crees así, es porque has olvidado encontrarte con Dios y decirle que te muestre lo que está en tu corazón. Porque cada uno de nosotros tenemos para mejorar. Cuando tenemos esta actitud es porque no estamos teniendo en cuenta nuestras luchas, nuestras áreas débiles que debemos entregarle a Dios cada día. Este hombre es el superhombre, el que usted le pregunta, esos son los mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo. Chuli, por favor, haga un chulo, una seña sobre el que cumple. Y él le va a hacer, ¿todos? Sí, todos. Yo los cumplo todos. Pero hay creyentes que también igual se sienten así. Y a la vez, este problema genera otro. ¿Cuál es el otro? Yo me siento mejor y el otro es inferior. Yo soy y él es. Entonces, este hombre era un hombre muy delgado. Ahí no lo dice la Biblia, pero es una deducción porque ayunaba 2 veces a la semana. Dice el versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ven? La cantidad de cosas hacía. No es malo hacer cosas para Dios. No es malo congregarse, no es malo servir, pero lo que es malo es que esté permitiendo que esas cosas alimenten mi ego, el ego, y el ego se crezca y olvide que Dios es quien merece la gloria, no yo. Muy bien, ¿cómo no orar? Estamos contestando cómo no orar. Entonces tiene que ver con la actitud. Y atención, cuidado, que Dios nos ayude, porque cuántas veces habremos este año orado no con Dios, sino con nosotros mismos. Entonces, ¿cuándo orar y cómo no orar? Y vamos a leer cómo sí debo orar. El versículo 13. Mas el publicano, ese hombre socialmente rechazado, ese hombre que había abusado de su puesto para tomar dinero de sus compatriotas, ese publicano sucio, ese publicano mal ciudadano, mal israelita, mal judío, traicionero él, ese publicano, mire lo que pasó, mas el publicano estando lejos, ¿cómo se sentía? ¿Sentía digno? ¿Sentía un buen religioso? No. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Cuánto duró la oración del fariseo? ¿Y cuánto duró la oración del publicano? ¿Cuál duró más? ¿Cuál fue la oración más larga? ¿Y cuál fue la oración más corta? Entonces, la oración más larga fue la que hizo el fariseo con él mismo. La oración más corta fue la que hizo el publicano a Dios. ¿Se acuerdan de otra oración corta que también el Señor escuchó? ¿Se acuerdan? Cuando Pedro se estaba hundiendo
Él no dijo, Señor, te doy gracias por este día. Ha sido un día maravilloso. No, no pasó eso. Él se estaba hundiendo y él dijo, Señor, sálvame. Dos palabras. ¿Le escuchó? Sí. El Señor extendió su mano, lo levantó. Las oraciones largas no implican que son espirituales. Tampoco las oraciones cortas. El tamaño o la duración de la oración no implican espiritualidad. No significa que todas las oraciones largas son carnales, por decirlo de alguna manera, y que todas las oraciones cortas son espirituales. No, tampoco es eso. Pero, hay una actitud que debe acompañar la oración. Ahí es el punto. El punto es qué actitud está en la oración. La actitud que usted puede ver en el corazón de este hombre es autosuficiencia en el fariseo, mientras que en el publicano es total dependencia, está derrotado. El publicano está diciendo, aquí no puedo hacer nada, ni siquiera levanto la mirada, no merezco estar aquí. Señor, sé propicio a mí, soy un miserable, soy un sucio pecador, te necesito. Que Dios nos ayude a conservar humildad en nuestras oraciones, porque nos podemos llenar de orgullo a medida que pasa en los años y servimos al Señor. Y Señor, te pido por mi mamá que está enferma y sigue enferma. Señor, te pido por mi mamá que está enferma y sigue enferma. Señor, te pido por mi mamá que está enferma. Mira cómo te sirvo yo. Ya comienzo a hacer reclamo, ¿cierto? ¿Cómo te sirvo yo? ¿Cómo hago esto y aquello? ¿Cómo es que no me vas a escuchar si yo te estoy hablando así, Señor? Entonces comienzo a reclamar, a imponer, a exigirle a Dios. Que Dios nos ayude a mantener un corazón humilde a Dios, delante de Dios, frente al pecado, humillación, frente a la oración continua, constante humildad. No una humildad fingida, una humildad honesta, porque Él es Dios y yo soy su criatura. Él es mi Señor, yo soy su siervo. Entonces, ¿cómo orar y cómo no orar y cuándo orar? La oración es un reconocimiento que Dios tiene la razón, que soy inmerecedor de su amor y de su gracia. Señor, no puedo con esto. No soy capaz. Ayúdame. Señor, tú quieres que sienta algo hacia esta persona y yo no soy capaz de sentir eso. Pero ayúdame, Señor, obra en mis emociones. Señor, estoy viniendo a la iglesia. Ayúdame a hacerlo para ti. Cada cosa, cada esfera de la vida, el trabajo, el colegio, la universidad, la iglesia, el ministerio, cada cosa, mi vida personal, cada cosa, cada área de la vida debería estar rodeada de oración. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Oremos. Señor, aquí estamos. La verdad necesitamos aprender a orar. Algunos llevamos años, 10, 20, 30 años, tal vez más, en la vida cristiana, pero necesitamos aprender a orar. A veces se nos pegan hábitos en la oración, maneras de decir, maneras de hablar, actitudes, oraciones que que no tienen sentido, solamente son palabras que se dicen. Oraciones acompañadas
de orgullo, de soberbia, de rencores, de resentimientos, de rabias, de iras, de enojos. Oraciones acompañadas de autojustificación y no de arrepentimiento verdadero. Señor, ayúdame, ayúdanos a orar siempre, pero también a orar como debemos orar, con el respeto para ti, con la sujeción. Señor, reconocemos que en ocasiones es muy complicado hacerlo. En ocasiones es tan difícil orar como debemos orar, pero aún en eso enséñanos y ayúdanos. Señor, gracias por cada precioso y preciosa hermana presente, y también por los que escucharán en el futuro este mensaje. Que tú obres en cada corazón, Señor. Nos ayudes a apreciar más nuestra oración personal y apreciar más y darle la prioridad que tú le das a la oración congregacional. Gracias, oh Dios, en el nombre del amado Señor Jesús. Amén.